Que Dios le bendiga, mi amado hermano, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta hora. Damos gloria a Dios por su amor, por su misericordia y bendecimos al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que estamos aquí en esta hora para hablar una palabra de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos. Prepárese para recibirla en el nombre de Jesucristo. Le damos toda alabanza al Señor. Bien, mientras se van conectando algunos hermanos, vamos a estar como dijo alguna vez alguien, antes de hablar voy a decir unas palabritas. Sabe que en estos días hemos estado viendo algunas de las tantas falencias que tenemos como hijos de Dios, pero me he dado cuenta que estas falencias, la mayoría de ellas, el enemigo las puede de algún modo volcar dentro de la iglesia por causa de nosotros mismos, por la falta de fe y la incredulidad que tenemos. Esto es muy simple. Esto es espiritual. A la gente, y cuando digo gente hablo de la iglesia, porque el mundo no, hablo de la iglesia. La gente le cuesta mucho entender lo espiritual. Por eso la Biblia dice que para el hombre natural esto es locura. El hombre natural dice, nada, es locura. Vos le hablás, por ejemplo, de liberar, de hacer liberación, y dice, es locura. No es tan así, es lo que dice, no es tan así el tema. Cuando vos hablás, por ejemplo, de echar fuera demonios, la mayoría de ellos ponen 1001 traba para hacerlo. Bendigo a la profeta Mariana Ropero allí en Florentina Meguino, mi hija espiritual. Un abrazo grande, que Dios te bendiga, hija. Bien, Jonathan Ambrosetti, te bendigo, hijo, un abrazo, también de allí de Florentina Meguino. Sabe que a la gente le cuesta entender lo espiritual. Hoy vivimos un tiempo muy difícil, porque se ha reemplazado todo lo que es del espíritu por las cosas naturales y los pensamientos de los hombres. Rafi, te bendigo, hijo, un abrazo. Domingo Carrasco, ¿cómo estás, mi hermano? Un abrazo grande. Apóstol Carlos, te bendigo. Abrazo grande, mi hijo. Bien, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha suplantado lo espiritual por el pensamiento humano. Yo me recuerdo una vez hablando con un pastor, me dice, mirá, yo solamente alabo y adoro a Dios. Yo al diablo ni lo nombro siquiera, no tengo nada que ver con él. Yo digo, pastor, le digo, pero no se trata de eso, se trata de que la palabra de Dios nos envía, nos manda. No, pero si yo sé que tengo a Dios conmigo, el diablo no tiene nada que hacer conmigo. Yo me recorrí casi toda Argentina. Y he recorrido 8 países. He estado en 8 países. Y en todas las congregaciones he visto lo mismo. He visto al diablo sentado en las congregaciones. He visto a Satanás ministrar la iglesia. He visto a los creyentes endemoniados.
No, porque eso es imposible, un hijo de Dios no puede estar endemoniado. Es cierto, un hijo de Dios no puede estar endemoniado, pero no todos los creyentes son hijos de Dios. Hola. No todos los creyentes son hijos de Dios. Ese es el asunto. Un hijo de Dios no puede estar endemoniado. Pero no todos los creyentes son hijos de Dios. Acompáñeme a la palabra de Dios allí en el libro de Mateo capítulo 10. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 5. Usted sabe que yo leo en la Nueva Traducción Viviente, amén. Hola Willy, bendiciones. Yo leo en la Nueva Traducción Viviente en Mateos capítulo 10, verso 5. Flor Díaz, te bendigo. Mateos capítulo 10, verso 5. Allí vamos a tomar lectura de la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor, y tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan, anúncienle que el reino del cielo está cerca. Sanen los enfermos, resuciten los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni moneda de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolsos de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias. Ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé el alimento. Cada vez que entren a una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna, quédense en su casa hasta que salgan del lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse en el polvo de sus pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Y es palabra de Dios. Gloria al Señor. Elizabeth Díaz, te bendigo, un abrazo. Vamos a sacar acá muchas cosas que son, en primer lugar, todo enviado de Dios, todo apóstol de Jesucristo, tiene específicamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, una orden para hacer tal o cual cosa. Cuando yo digo enviado o apóstol, yo quiero que usted entienda lo siguiente. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, leemos cuando lo que ha desatado en el mundo eclesiástico la idea del ministerio quíntuple. Porque dice que él mismo, nosotros leemos en la Reina Valera, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Entonces hemos tomado ese versículo para declarar o decretar el ministerio quíntuple. Pero cuando nosotros vamos a la raíz, por ejemplo, si leemos en la Septuaginta, que es la primer Biblia, digamos, entre comillas, que se escribió acerca del Nuevo Testamento, en la Septuaginta dice, literalmente, dice que Dios constituyó, Jesús constituyó enviados o envió, escuche esto, enviados o envió profetas, pastores, maestros y evangelistas. Entonces, tal ministerio quíntuple no existe. Porque enviado, apóstol,
es una comisión especial. Volvamos a leer el inicio. Volvamos a leer el inicio de esto que dice aquí cuando Jesús envía a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Primer punto, toda persona enviada tiene que tener instrucciones de qué hacer. Conozco infinidad de apóstoles que no saben qué es lo que tienen que hacer. En el nombre de Jesús, escuche. No vayan a los gentiles. Los gentiles representan a los creyentes que no quieren comprometerse con Dios y que no están ni siquiera cerca de Dios. Porque el mensaje es para la iglesia y no es para el mundo. Cuando usted lee la Biblia, lo que está escrito en la Biblia es para la iglesia, no es para el mundo. Es para usted y para mí. Entonces, ni a los samaritanos, dice, sino solo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas. Y yo acá, cuando leía esto, y en este mismo instante que estoy leyendo, Dios comienza a mostrarme cosas. Un apóstol enviado, lo primero que tiene que tener es discernimiento. Tiene que tener discernimiento porque él tiene que saber cuáles son las ovejas perdidas, cuáles son las de Israel, cuáles son los gentiles y cuáles son los samaritanos. Hola. No, hay que predicar, le predican a todo el mundo y renegás 20 años con los mismos burros cabezones que no quieren aprender. ¿Por qué? Por falta de discernimiento del Espíritu. Porque no has recibido todavía las instrucciones correctas del enviado. Hola. ¿Está ahí conmigo o se va? Quédese ahí, no se vaya a ir. Diga conmigo, ay, 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 aleluya, gloria a Dios, diga algo. Váyanles, dice, y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Y acá viene la segunda orden. Eso a mí me impacta porque el enviado, y yo digo el enviado porque la iglesia de este tiempo, la iglesia apostólica, es la iglesia enviada. O sea que usted y yo hemos sido enviados con una orden. La primera orden que se nos entrega, que se nos da, es que tengamos discernimiento a dónde vamos a predicar y a quién le vamos a predicar. Hola. Escuche, iglesia, presta atención. Este mensaje es para usted, para el que está conectado y el que luego va a ver este video. Es para ti el mensaje. Tú tienes que saber a quién le vas a hablar, con quién te vas a reunir o dónde vas a participar. Discernimiento se llama esto. Le da la segunda orden, y esa segunda orden es para usted y es para mí, como iglesia. Sanen a los enfermos. Yo quiero que usted preste atención conmigo. Sanen a los enfermos. Señor, yo te pido que tú los sanes. Y Dios te dice, no te mandé a que lo hicieras vos. Yo quiero que usted reciba esta palabra. No dice, oren por los enfermos que los voy a sanar. Dicen, le da una orden a los apóstoles, a los enviados. Ustedes sánenlo. Cuando Dios dice que da una orden y te dice, saná vos a los enfermos, te está diciendo, te he entregado a alguien un poder para sanar. Hola. Porque Dios no te puede mandar a que tú sanes si tú no tienes poder para sanar. Entonces, el primer don de señal para el enviado es el poder de la sanidad. Si tú eres un enviado, tú eres iglesia de este tiempo, tú eres de las ovejas de Israel, tú perteneces al pueblo del Israel espiritual, celestial, la nueva Jerusalén celestial. Si tú perteneces al pueblo de Dios, tú tienes que saber que tienes poder para sanar. Dígame que está conmigo, dígame que no me dejó solo hoy.
Tú tienes que saber que tienes poder para sanar. Segundo, resuciten a los muertos. Cuando recibimos esta palabra, los muertos son los que están muertos en espíritu. Y tú tienes el poder en una palabra para resucitar a ese muerto. Tú tienes el poder que una palabra que sale de tu boca va a resucitar la vida espiritual de la persona con la que hables. Tú tienes que saber quién eres. Tú tienes que saber para qué fuiste creado y para qué estás formado en este tiempo específico de tu vida, de tu peregrinar. Curen a los leprosos. La lepra es el pecado. La lepra es y vemos a un pecador y nos apartamos de él. Y Dios dice, no te apartes del pecador. Ve y sánalo, ve y cúralo. Tú tienes el poder para hacerlo. ¿Me está oyendo, iglesia? Usted me está oyendo, iglesia. Hay alguien ahí que está oyendo la palabra. Hay alguien que está recibiendo esta palabra. Vamos a buscar, pastor, para que ore. ¿Y cuándo vas a orar vos? ¿Cuándo vas a creer vos? ¿Cuándo vas a ser un hombre y una mujer de fe? Escuche, y expulsen a los demonios. Expulsen a los demonios. Yo me recuerdo cuando vivíamos allí en La Pampa, en Argentina, que de las iglesias nos llevaban gente para que la liberáramos. De las otras iglesias, porque los pastores no podían liberarla. ¿Cómo así? Si Dios te envió, si tú eres levantado por Dios como ministro, tú tienes que saber que tienes el poder para expulsar demonios. Obviamente que todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús, porque nosotros en Cristo Jesús vivimos. En Cristo Jesús somos santos delante de Dios. Todo es en Cristo Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero tú tienes el poder que cuando invocas el nombre que es sobre todo nombre, sana a los enfermos, resucita a los muertos, expulsa a los demonios, porque tienes el poder. Iglesia, tú tienes poder para reprender la enfermedad y que la enfermedad se vaya. Tú tienes poder para decir, no, Satanás, diablo, hasta acá nomás llegaste y lo echás fuera. Pero ¿qué pasa? Que tenemos una iglesia que dice que eso no es así. Que dice que eso es, no, eso es la gente emocionada, los gnósticos. No, yo adoro solamente a Dios, yo solamente alabo a Dios. No, vos le tenés miedo a Dios. Vos tenés terror de, al diablo. Tenés terror de nombrar al diablo, por eso no lo nombrás. Aleluya. Den tan gratuitamente. Hermano, venga, traiga una siembra acá que vamos a orar y Dios lo va a sanar. No, la Biblia dice que tenés que darlo gratuito, desgraciado, dejá de cobrar. Tenés que dar de gratis. Tenés que hacerlo gratis, mi hermano. A mí me llaman, ayer me llamaron justamente para que el sábado recibamos a una persona para liberarla. Hace unos días atrás liberamos a una mujer en el nombre del Señor y esta mujer ahora trae otra para liberarla. Y yo no le pongo la consulta vale tanto. Hay veces que pasamos momentos en que no tenemos ni un centavo. Pero si a Dios le agradó así, así tiene que ser. Lo que Dios hace, Dios lo respalda. Recuerde siempre eso. Lo que Dios hace, Dios lo respalda. En la Reina Valera dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste la de gracia. Tenemos que tener la suficiente capacidad para entender, mi hermano. Cuando yo entiendo, la Biblia, Jerusalén, dice, escuche esto, dice, curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios, gratis lo recibiste, darlo gratis.
Quiero ver aquí, me parece que está la Septuaginta. Quiero ver cómo dice en ella. Estamos en vivo y en directo. Aquí está la Septuaginta en español. Dice: enfermos sanad, muertos resucitad, leprosos limpiad, demonios arrojad, dar gracias, de gracia recibiste, de gracia dad. Eso dice la Septuaginta, que es la primer Biblia que se escribió, de la cual todas derivan. Después de ahí derivan casi todas las Biblias. Obviamente que fue escrita en griego. Amén. Bien, en el libro de Marcos, en capítulo 16, el último capítulo del libro de Marcos, versículo 17, dice la Biblia: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El otro verso dice: si tomaren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Habla de un poder que Dios nos entregó. ¿Para quiénes? Para los que creen, para los que siguen al Evangelio de Cristo con fe, para los que verdaderamente caminan en la fe del Señor. Saludo a mi esposa que está conectada, bendiciones. Entonces, yo quiero hablarle hoy a una iglesia que ha perdido la fe. Yo quiero hablarle hoy a una iglesia que se ha dejado avasallar por el mundo y ha perdido la fe. Que ya no obra conforme la palabra de Dios, sino que obra conforme los pensamientos del hombre. Quiero que usted pueda entender esta palabra desde el punto de vista en que el Señor Jesús nos legó, nos entregó un poder tan grande, sobrenatural, que si nosotros nos ponemos en la brecha, como se dice, caminaríamos de manera diferente, y hoy la iglesia sería gobierno en el mundo, porque estaríamos en los lugares donde Dios nos puso. El problema es que hemos perdido ese lugar, ese privilegio que nos fue entregado, por causa de que nos llenamos de pensamientos humanos, nos llenamos de razonamiento, pero nos olvidamos de hablar con el Creador, el que nos envió, el que nos llenó de poder para que podamos hacer la obra de Dios. Dios sigue liberando gente, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue siendo el mismo, Dios no ha cambiado. Lo que cambiamos somos nosotros, los seres humanos, que nos olvidamos que somos hijos de Dios y que nos fue entregado un poder, el cual debemos administrar. Debemos administrar ese poder. Usted es un administrador de la gloria de Dios. Usted es un administrador en el reino. Usted es una persona escogida para ser alguien que lleve adelante, pero amado con fe. ¿Usted le parece que es tan fácil el tema? Yo a veces me digo, dice la Biblia que ahí en el libro de Lucas 10 también nos habla el Señor cuando envía a los 70. Dice, después el Señor escogió a otros 72. Escuche esto. Espérense un cachito que esto, ya le digo, esto en vivo y en directo. Ahí está. A otros 72 escogió el Señor y los envió. Dice, de dos en dos delante de Él, a todas las ciudades y a los lugares que tenían pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. ¿Qué hizo? Le volvió a dar instrucciones. A 72 que envió después de los 10, le da instrucciones. Porque Dios, cuando te envía, siempre te va a dar instrucciones para que tú hagas la obra. Dios no te puede enviar a un lugar y tú no sabes qué es lo que estás haciendo en ese lugar. No, yo voy a la iglesia, yo predico, pero ¿para qué te se murió? No, ahí estamos, ahí viendo a ver qué va a pasar todavía. O sea que todavía vos no sabés ni siquiera si te envió Dios. Hola. No sabés ni quién sos. No, yo soy profeta, ojo. No, soy el apóstol, yo soy el pastor. ¿Por qué sos pastor?
¿Cuál es tu misión? Porque sos apóstol o profeta, ¿cuál es tu misión? ¿Para qué fuiste llamado? Porque Dios siempre que envía, da instrucciones. Hola. Ale, te bendigo. Abrazo grande. Dios cuando envía, da instrucciones. Dice, la siguiente dice, y le dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíen obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Bendito sea el nombre de Dios. No lleven nada de dinero ni bolso. Bueno, eso, las mismas instrucciones que le dio a los otros. Dice, cuando entren a la casa de alguien, pidan, primero digan, paz de Dios sea sobre esta casa. ¿Por qué el Señor le mandaba que cuando vos llegaras a un lugar pidieras la paz de ese lugar? A mí me impacta porque si usted lee lo que estábamos leyendo hace un momento allí en el libro de Mateo, dice que el Señor le da la instrucción y le dice, ustedes vayan y oren por la paz del lugar donde van a reposar. Si hay alguien digno de paz, esa paz va a reposar sobre esa persona. Pero si no hay digno, tomen la paz y llévensela. Diga conmigo, la paz. ¿Qué es la paz? ¿Sabe lo que es la paz? Es un espíritu. Que con aquellos que son obedientes y caminan en la obediencia a Dios, que han sido enviados, direccionados con una palabra, esa paz va con ellos. Pero la paz no la tienen todo. Por eso yo una vez hay cosas, hermano, que son tan fundamentales que a veces obviamos. Una vez hablé con una persona y le comenté, a mí Dios hace 17 años, me habló Dios una vez y me dijo que Él me daba autoridad para que cuando levantara un pacto, yo orara y Él iba a responder al pacto. En 17 años he levantado 6 pactos, porque yo no lo voy a hacer si no tengo orden de Dios, pero sí tengo la autoridad para hacerlo. Entonces, ahí en Buenos Aires yo conocí a una persona y yo le comenté esto que Dios había hecho, entonces él comenzó también a hacer pactos. Obviamente nunca tuvo respuesta de los pactos porque Dios no lo mandó a él. Porque usted tiene que entender que Dios es específico cuando te envía a hacer algo. Tú no puedes hacer lo que hace tu hermano. Tú no puedes hacer lo que hace el otro pastor. Tú no puedes hacerlo porque si no te fue dado a ti, tú no lo puedes hacer. Pero eso no quiere decir que no sea de Dios. Porque tú no eres Dios para tener todos los dones. A uno usa Dios en liberación, al otro usa Dios en milagro, al otro usa Dios en profecía, al otro usa Dios no sé, en servicio. Pero no todos somos iguales. Entonces cuando yo soy un neófito, cuando soy una persona ignorante, como a mí conmigo no funciona ese don no es de Dios. Eso es ser ignorante, porque no funciona contigo porque a ti no te fue dado, pero al otro sí. Entonces yo lo rechazo a eso, digo, no, eso no es de Dios, porque contigo no funciona, porque tú no fuiste enviado para eso. Llega conmigo, yuju, aleluya, ay, ay, ay. Mi hermano, nosotros a veces nos creemos que somos el ombligo del mundo. Nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Que como Dios no lo hace con nosotros, no existe. ¿Pero quién te crees que eres tú? Dios es específico. Yo actúo conforme a lo que Dios me dio.
Yo obro conforme a lo que Dios me dio. Yo lo que hago lo hago porque Dios me lo dijo personalmente. No es que lo leí en la Biblia. No, 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 no. Yo jamás me he guiado por lo que dice la palabra de Dios. Yo entiendo por la palabra, por la escritura, entiendo que existe tal o cual cuestión. Pero esa cuestión tiene que hablármela Dios a mí. En intimidad para que yo pueda. Para que yo pueda. Entonces actuar en consecuencia de esa orden. En consecuencia de ese mandato de Dios. Por eso tenemos tanto fracaso en la iglesia, por eso hay tanto cuestionamiento, por eso hay tanta gente que dice, no, eso no es de Dios, porque como a ellos no lo usa Dios en eso, ya eso no es de Dios. Eso es ser neófito, eso es ser ignorante. Eso es no haber crecido nunca. Yo cuando oro por sanidad, yo digo, Padre, sé sano en el nombre de Jesús. Y listo, ya está. Yo no ando haciendo tanto malabar, en cambio hay otros que vienen, te agarran, te pasean por ahí. ¿Y qué? ¿Eso no es de Dios? Yo no, ¿cómo no va a ser Dios? A Dios lo mandó de esa forma a hacerlo a él. Y que lo haga de esa forma si así lo usa Dios. No sé si me entiende lo que quiero decir. A mí Dios me dijo, tú di la palabra que yo lo haré. Y es lo que yo hago. Dios me dijo, abre la boca que yo la llenaré. Es lo que yo hago. Pero porque Dios me lo dijo a mí. Pero yo porque el otro lo haga diferente, no voy a juzgar y decir que eso no es de Dios. Porque me convierto en una persona ignorante, en un fariseo. Diga conmigo, aleluya. Cuando yo soy un fariseo, digo, pero no hago. ¿Está conmigo ahí? Aleluya. Me dice una vez Dios, yo viajaba a Buenos Aires a predicar. Tenía 15 días para predicar, para hacer 30 prédicas, dos prédicas por día. Estoy viajando a Buenos Aires y Dios me habla antes de ir, me dijo, levantarás un pacto en cada reunión donde vayas. Y yo, amén, gloria a Dios, porque voy a bendecirte económicamente, me dijo Dios. Amén, gloria a Dios. Cuando iba viajando para Buenos Aires en el bus, el diablo me convenció de que yo trataba, que la gente iba a pensar que yo iba por el dinero y no por las almas, por tanto, no levanté ni un solo pacto. Consecuentemente me vine con una mano atrás y otra adelante, hasta que me alcanzó para el pasaje y llegué a mi casa y mi mujer me miraba porque había que pagar cuenta, había que comer, había que vestirse. Y yo vivía del Evangelio. Dios me llamó a vivir a tiempo completo al Evangelio. ¿Y qué le iba a explicar a mi esposa? Si yo cuando me fui, Dios me dijo que me iba a bendecir y prosperar, pero el desobediente fui yo porque Él me mandó a levantar un pacto donde yo predicara y yo no lo hice porque pensé yo que la gente iba a decir que yo iba por su dinero. Entonces, cuando llegué enojado con Dios porque llegué sin un centavo a mi casa. Y me puse a pelear con Dios ahí. Y Dios, nada, silencio. 15 días de silencio hizo Dios para con mi persona. A los 15 días, mientras estaba orando, llorando ahí, el Señor me dice, desobediente. Y yo agarré y le dije, pero Padre, la gente iba a pensar que yo iba por su dinero y tú sabes que yo no predico por dinero, yo predico porque tú eres mi Señor. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Yo iba a hacer que la gente te diera, yo te envié. Por eso yo al principio de la palabra dije, amén, al principio de la palabra dije que no los hombres por a seminario. Al principio de la palabra dije que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida en Dios desde el tiempo de Dios, desde el tiempo de Dios. Mire, yo al principio dije algo muy, muy claro. Nosotros tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo.
para vivir una vida, un evangelio conforme la palabra de Dios. Si usted analiza, cuando Dios envió a sus discípulos, les dio una orden. Pero hay algo que a mí me impacta muy mucho, que es cuando vuelven, cuando ya regresan. En el verso 17 habla del regreso de los 72 que fueron enviados. Capítulo 10 de Lucas 17 dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, le dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Uf, tremenda la promesa. Para el enviado Dios le dio un poder. A ti te ha dado un poder que ni siquiera el diablo puede tocarte. Sí, pero el diablo me enfermó. Pero porque tú no has creído o porque nunca recibiste esa palabra de Dios, simplemente la creíste por la que está escrito en la Biblia. Pero yo te voy a decir algo. Hay más de 3.000 promesas en la Biblia y yo no veo que se haya cumplido una en tu vida. Hermanos, lo que está escrito ahí no es para que se cumpla en tu vida. Sí, pero a mí me predicaron, que te prediquen es una cosa, pero la Biblia nos enseña a que nosotros tenemos que tener una comunión con el Padre. Y vos tenés que tomar la promesa que el Padre te haga, no lo que dice la Biblia. Lo que el Padre te diga, eso créelo, porque eso se va a cumplir. Yo no llevo 20 años de ministerio, no he recorrido 8 naciones y toda mi nación argentina, por lo que dice la Biblia, sino por lo que Dios me dijo. Por la comunión, la intimidad, por las horas de ayuno, por las horas de oración, por las horas de lectura bíblica, en que yo busqué a Dios, y Dios vino a mi vida, habló a mi vida personalmente y me dijo, vas a hacer esto y esto. No por lo que dice la Biblia. La Biblia a mí me enseñó que hay un Dios que me va a oír y me va a responder, porque su oído no se ha grabado para oír, ni su mano se ha cortado para salvar. Está escrito que eso ocurre. Entonces, como yo tengo fe en lo que está escrito, lo vivo. Porque de eso se trata el Evangelio. No de decir, todas las promesas que Dios hace en la Biblia son mías. Sí, ¿dónde están? Hola, yo conozco el cementerio, está lleno de gente que creyeron que lo que decía la Biblia era todo eso y nunca les llegó. ¿Está conmigo acá? Aprenda lo que es el Evangelio. Usted tiene que vivir una vida real con Dios, no vivir una vida de lectura solamente. La lectura es para que usted sepa que hay un Dios que existe, que es real, que a través del sacrificio de Jesucristo y en el nombre de Jesús, por la comunión del Espíritu, usted puede comunicarse con Él. Usted puede hablar con Él y puede oírlo. Y cuando Él le diga, te voy a bendecir, entonces la bendición va a venir. Pero mientras usted lea las bendiciones que hay acá y usted crea que esas bendiciones van a llegar y Dios no le dijo nada, olvídese. Dios te ha declarado lo que pide de ti, oh hombre. Siempre Dios en la Biblia dice que quiere que tú lo conozcas a Él. Que fuiste llamado para conocerlo, para oírlo, para verlo, para testificar de Él. Pero ¿cómo vas a testificar de quien no conoces? Un testigo es aquel que ocularmente o por oído puede testificar de algo que vio o oyó, pero no puede testificar de lo que leyó. Hola, porque su testimonio no es verdadero. Cuando vas a un juez te dice, ¿usted lo vio usted? Sí. ¿Usted lo oyó? Sí. ¿Y usted lo vio o lo oyó? No. Entonces, ¿de qué testigo? No, pero lo leí. Ajá. Yo también leo el diario y no doy testimonio. En el diario dice un accidente, yo no puedo ser testigo de ese accidente porque lo leí nada más. Yo no estuve ahí. Sí, amados, ¿qué tipo de evangelio estamos viviendo? ¿Qué tipo de realidad vivimos en Cristo Jesús? Dios es real. Dios sigue echando fuera demonios por tu boca. Pero cuando tú le crees. Yo leí todas estas cosas que acabo de predicar. Yo lo leí y dije, wow, Padre, yo quiero eso.
Voy como misionero en el 2005. Voy como misionero a la ciudad de Río Colorado, en Río Negro. Y yo me recordé que mi pastor, cuando oraba por liberación, él agarraba a la persona que estaba manifestada, que estaba endemoniada, le agarraba acá y le decía, le hablaba y le decía, mírame. Todos sabemos que los demonios se transmiten a través de la mirada de los ojos. Eso, el que hace liberación no sabe, eso es un ABC. Pero cuando tú tienes autoridad de parte de Dios, no te puede entrar un demonio. Entonces mi pastor le decía, mírame, el pastor Rodolfo Martínez, mírame, le decía. Cuando el demonio le miraba, le decía, salí fuera, y se iba. Entonces cuando yo soy enviado, empezamos a hacer reuniones, y yo me acordé de eso, yo dije, yo también. Si Dios me dio la autoridad, ¿qué ocurrió o cómo el tema? Entonces se endemonió una joven, me acuerdo, y me fui ahí, y como mi pastor hacía eso, yo también lo hice, y dije, mírame. Cuando me miró, hermano, me metió un aguijonazo, casi me sacó la cabeza para atrás. Es la realidad. Yo sabía que me había aguijonado porque yo sentí el aguijonazo del diablo. María Bernal, te bendigo. Abrazo grande. ¿Sabes qué? Sentí el aguijonazo. Envié a mis hijos con una familiar ahí y nos quedamos con mi esposa a adorar. Yo le dije, vamos a orar porque me aguijonó el diablo, vamos a orar. Empecé a adorar a Dios, a alabar a Dios y fui libre, me liberó Dios adorándolo, orando en el Señor. Y ahí nomás automáticamente presenté ayuno y le dije, Padre, presento ayuno delante de ti y hasta que tú no me revistas de poder, yo no levanto el ayuno. Y si no, Señor, yo no fui llamado para esto, por tanto, aquí nomás planto bandera, listo. Y me tiré de rodillas y empecé a ayunar. En el tercer día de ayuno me habla el Espíritu Santo, estaba en el templo yo orando y me habla el Espíritu Santo y me dice, ya has sido revestido de poder. Amén, listo. A la noche tenía reunión. Llegó la reunión, se endemonió una señora grande ahí, me fui a orarle, mírame, le dije, cuando me miró le dije, salí fuera y fue libre. Dios no ha cambiado, pero se debe hacer con la orden del Espíritu. Si usted es un hombre de poder, de milagros, el Señor le tiene que haber dicho a usted, no porque lo leyó acá, sino porque usted habla con Dios, oye a Dios y ve. El hijo ve lo que su padre hace. El hijo no lee lo que su padre hace, el hijo ve lo que su padre hace. El hijo oye a su padre, no el hijo lee a su padre, el hijo oye a su padre. Hay una relación de intimidad viva. Hay una realidad que el evangélico ha perdido por causa de no buscar espiritualmente las cosas de Dios. Todo lo razona, todo lo lleva a un pensamiento humano, entonces no puede entender lo que viene del Espíritu. Yo hablo con Dios todos los días. Aun cuando a veces ando flaqueando en mi fe, yo sigo hablando con Dios. Dios nunca me ha dado la espalda. Una vez, hace poquito, un muchacho me dice, ore para que Dios no me suelte. Dios nunca te va a soltar, cabezón, sos vos el que te soltás de Dios. Dios no te suelta, sos vos el que te suelta. Ay, Dios me dejó. No, Dios no te dejó, vos te alejaste de Él y le diste la espalda. Tenemos una mentalidad muy, muy cortita porque queremos el Evangelio y adoramos al Dios, como siempre digo, hacemos idolatría. Adoramos un Dios que no es Dios, porque adoramos al Dios que nosotros nos ideamos, al que nosotros pensamos que es así. No, Dios es así. Entonces adoramos a ese Dios, pero ese Dios es mi imaginación, porque Dios es real, Dios vive. ¿Dios puede hablar a través de la Biblia? Sí. ¿Dios puede hablar a través de cualquier libro? Sí. ¿Dios puede hablar a través de un inconverso? Sí, porque las piedras clamarán. Dios usó una mula para hablarle al profeta.
Amados hermanos, ¿estamos seguros de que conocemos a Dios? El grave problema que tenemos es que no conocemos a Dios, mi hermano. Que hablamos de un Dios que leímos, pero no oímos nunca. Yo leí que había un Dios al que le podía hablar y Él me iba a oír, y el que yo podía oír por la respuesta que traía a mi vida. Eso lo leí en la Biblia, pero luego me ocupé de conocer a ese Dios vivo y verdadero. Y ese Dios vivo y verdadero me reveló las Escrituras. ¿Cómo? Por la comunión del Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta palabra, pero yo le hablo a una iglesia que está dormida. Yo le hablo a una iglesia que sigue pensando que eso era tiempo pasado, echar fuera de demonio era tiempo pasado. No, hoy es cuando más necesita echar fuera el demonio, porque el demonio se ha metido dentro de la iglesia. El otro día oía a un maestro muy conocido mundialmente dentro de la iglesia enseñar. Y dijo: amados, todavía seguimos orando, reprendiendo y atando. ¿Cuándo vamos a tener fe? Y habló, o sea, la disfrazó muy bonita la palabra, pero dijo una mentira. Porque a menos que se crea a alguien ser mejor que Jesús, si Jesús te dice, id y echad fuera demonios, si Jesús te dice, yo veía a Satanás caer como un rayo de allá arriba porque ustedes echaban fuera, o sea, si Jesús está hablando de algo así, ¿quién soy yo para creerme tan mayor que ya digo, no hay que reprender, hermano, solamente créale a Dios, adore a Dios? No, mi hermano, no. El Evangelio, la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, dice verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado y Jesucristo es la palabra viva. La palabra de Dios no ha cambiado, no ha menguado. Te bendigo, hija, un abrazo. No ha cambiado ni ha menguado. La palabra sigue siendo la misma. Lo que cambiamos somos nosotros. ¿Por qué? Hace un rato leía a alguien, ¿por qué necesitamos una reforma? Necesitamos una reforma porque nos fuimos alejando de la verdad de Dios. Nos fuimos alejando de lo que Cristo nos dijo. Ir y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos. Y los bautizamos en agua. Y el bautismo dice que es uno solo. Y el bautismo al que te manda Dios es al bautismo del Espíritu Santo. Tú tienes que tener el poder y la fe para bautizar a tu hermano por el Espíritu Santo. Hola. No, es más fácil meterlo al agua, los ahogamos un poco ahí, listo, ya estamos. Todo humanamente, todo del hombre, pero no de Dios. Cambiamos lo espiritual por lo natural. Hola Cristian, Dios te bendiga, ¿cómo andás, amado? Cambiamos lo de Dios por el pensamiento del hombre. Entonces nos preguntamos por qué las cosas no nos salen. No nos salen porque no estamos haciendo las cosas que Dios nos mandó. Y la mayoría de los cristianos ni siquiera saben si Dios los mandó o no, porque nunca lo han oído, solamente lo han leído. Yo no sé si usted me está entendiendo ahí. Ya voy terminando, tranquilo, no se me ponga mal. Iglesia de Jesucristo, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Quiero que me acompañe allí al libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 13. Ahí vamos a terminar ahí la palabra del Señor. Capítulo 13. Como dije, en el verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Roberto, no sé cómo se pronuncia bueno, Roberto, te bendigo, no sé cómo se pronuncia tu apellido. Dice, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas.
Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos ni nada que sirva a quienes le siguen. Te lo voy a traducir. Todo viene desde la revelación de Dios a tu vida, por la gracia es revelación. Todo viene desde eso, no viene desde lo que el hombre estipula como algo ficticio o algo verdadero. No, Señor, no es el pensamiento ni la idea del hombre, es lo que Dios dice. Dice, escuche esto. Y acá quiero que entienda esta palabra, en el verso 10. Tenemos un altar al cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. En la Reina Valera dice, los que sirven al tabernáculo no tienen derecho a comer. Hay un altar en que aquellos que sirven al tabernáculo no tienen derecho a comer. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo representa lo exterior. Pastor, mi amigo querido, ¿cómo estás? Alejandro Saavedra, un abrazo grande, en Bahía Blanca, te bendigo. El tabernáculo representa lo exterior, lo natural, lo que se ve. Hoy tenemos una iglesia sirviendo al tabernáculo. Hoy tenemos ministros de Dios sirviendo al tabernáculo. Pero no tienen derecho de comer del altar de Dios. ¿Por qué? Porque el que sirve al tabernáculo sirve a las cosas naturales del hombre. Pero en el altar de Dios solamente pueden acercarse los sacrificios. Solamente al altar van los sacrificados a Cristo. Hola, reciba esa rema. Solo los sacrificios van al altar. Los que sirven al tabernáculo están afuera, sirviendo. Hoy tenemos iglesias que hablan 15 minutos de la palabra de Dios y 2 horas y 50 hablan de todas las cosas naturales de la vida. Vamos a hacer esto, hermano, tenemos que edificar el templo, así que ¿cuánto? Recuerden que tiene que traer a fin de mes su ofrenda para el templo. Hermano, vamos a hacer esto, así que recuerde que tenemos locro el fin de semana. Hermano, recuerde, así es toda la reunión. Todo natural. Así es toda la reunión. Todo natural. Sirviendo al tabernáculo. Sirviendo a las cosas del hombre. Toda persona, mi hermano, toda persona que recibe una palabra, no recibe la misma palabra. ¿Cómo? Sí. Porque la palabra que entra a tu vida será recibida conforme tu idiosincrasia, conforme tu estado espiritual, conforme como tú, porque lo que tú tienes dentro, llámese tradicional, llámese cultura, llámese idiosincrasia, siempre va a influenciar sobre lo que recibís. Una persona que está excelente espiritualmente y la otra que está en un nivel medio y la otra que está abajo, la misma palabra predicada la van a recibir de diferente forma. El que está bien se va a gozar en el segundo, me gustó bastante, me habló Dios, y el tercero, no, pero para mí que se equivocó en esto. La misma palabra. ¿Sabe por qué? Porque la gente ignorante no entiende que esto es espiritual. No entiende que el Evangelio de Cristo es espiritual. Que no es de razonamiento natural. Hay gente que te hace preguntas, nunca te pasó esto, te hacen una pregunta. ¿Usted qué opina, apóstol, de esto, así? Vos le das tu opinión y dices, no, porque yo pienso, pero si tenés ya la respuesta, ¿para qué me preguntás a mí? Si por más que yo te diga lo que te diga, como vos ya tenés una respuesta, vos vas siempre a cuestionar lo que yo diga, porque vos ya te hiciste la idea de algo. Eso es justamente ser una persona ignorante, que no ha crecido, ser un adolescente en el espíritu.
Porque si vos preguntás es porque no tenés idea, pero si vos ya te hiciste una idea, vas a cuestionar lo que yo te diga. Porque vos ya tenés una idea y vos lo que querés que yo te diga es lo que vos pensás. Hay personas que preguntan acerca de la vacuna. Le doy la opinión que yo tengo y ya sé. No, pues, ¿y para qué me preguntás? Hacé lo que vos ya pensás y listo, dejá en broma, hombre. Si vos tenés ya tu idea, hacé lo que pensás, así se terminó. Pero si me preguntás a mí, es porque no tenés idea. Si no, lo que estás buscando es pleito. Lo que estás buscando es disensión. Lo que estás buscando es división. Entonces lo que tenés al diablo en el corazón. Hola. Alabe lo que él vive. Amados hermanos, aprendamos a vivir la vida en Cristo. Seamos sinceros, seamos reales, seamos verdaderos. Usted me dice un día, como me decían a mí allá en La Pampa, ahora viene a predicar el profeta Hugo Urquiza, el profeta del Señor, el profeta que llegó, el profeta de acá. Cuando me iba, dice, no le crean lo que dice porque este profeta no tiene nada. Me volví a recibir, ahí viene el profeta otra vez. La gente decía, ¿es loco o practica? Un día es profeta, el otro día ya no es más profeta. ¿Cómo es el tema? Los falsos fariseos, los hipócritas, que te dicen, no, yo te amo, pero por atrás te clavan un puñal. ¿Por qué pasa eso? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios. Solamente lo han leído. ¡Yuhu! Entonces, para redondear, Cristo no ha cambiado. Cristo sigue siendo el mismo. El evangelio del reino es el mismo. Los que han cambiado somos nosotros los hombres. Dejamos de creerle a Dios. Pero la Biblia sigue diciendo que ayer, hoy y siempre hay que echar fuera demonios. Ayer, hoy y siempre hay que sanar enfermos. Ayer, hoy y siempre hay que hablar la verdad. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo. Hacemos una oración en el nombre de Jesús. Amado Padre, gracias por este momento. Señor, gracias por la palabra. Señor, manifiesta, Dios mío, a tu pueblo, a tus hijos, esta palabra en su corazón. Que sean, Padre Santo, impartidos, impregnados de la palabra de Dios, para que ellos puedan vivir una vida en el Espíritu conforme la comunión real contigo. No solamente que te lean, sino que te oigan y puedan ver tu manifestación, Padre. En el nombre de Jesús los bendigo con bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda persona enferma es sana, toda persona oprimida es libre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Le bendigo y le abrazo con la paz de Cristo desde Cali, Colombia. Su servidor, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom. Bendiciones.